Bien, otra vez ando aquí de nuevo. En este video vamos a resolver un problema en el cual trata, bueno, de que vaya a tomar ideas de teorema de Pitágoras junto con trigonometría y álgebra a la vez. Entonces, aquí como podemos ver, el teorema de Pitágoras que dice que para obtener la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, es el cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado. Y bueno, si nosotros queremos a la hipotenusa, muy sencillo, bueno, yo lo coloco raíz en el lado de la hipotenusa, raíz del otro lado, y con ello obtengo la hipotenusa, dando pie a la siguiente expresión. Tenemos hipotenusa igual a, creo que se escribe así, CQRT, sí, se escribe así, cateto opuesto al cuadrado. Ya se me trabó esta cosa. ¡No! ¿Cómo que no? No, ya. Uy, pensé que iba a ser mi fin, pero no. Esto va a ser al cuadrado. Más el... Ay, joder. Más el cateto adyacente también elevado al cuadrado. De esta manera obtenemos a la hipotenusa como tal. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos tres variables? Bueno, todo lleno de variables. No sabemos cuánto vale cada lado. Para ello vamos a resolver este problema por medio del álgebra. Entonces, siguiendo esta pequeña reglita que tenemos aquí, sabemos que la hipotenusa es igual a x al cuadrado. Cateto opuesto, en este caso vamos a denominar que es x más 2. Y cateto adyacente es igual a x más 3. Y bueno, vamos a sustituir ahora en la fórmula, digamos así. Tenemos hipotenusa al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado. Ay, Dios, otra vez. Cateto opuesto al cuadrado y cateto adyacente al cuadrado. Aquí es x al cuadrado. Aquí es x más 2. Y todo esto elevado al cuadrado. De hecho, pienso cambiar el valor de x para que no sea tan tedioso esto. En vez de ser x al cuadrado, vamos a decir que es x nada más. Ahora sí que x elevado al cuadrado, pues va a dar x al cuadrado. Como podemos ver, la hipotenusa es x, elevado al cuadrado, pues va a dar x al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí tenemos x al cuadrado, x más 2 al cuadrado, y aquí es x más 3 al cuadrado. Bueno, ahora sí aplicando la fórmula, sería x al cuadrado, que es igual a x más 2 al cuadrado, más x más 3, también elevado al cuadrado. Bueno, otro paso que es x al cuadrado, igual a, ¿cómo podremos saber, en el caso de los binomios al cuadrado, cuál es la reglita? Bueno, si tenemos un binomio, digamos, al cuadrado, para binomios al cuadrado, tenemos la siguiente regla, que es x más b, lo voy a poner así, elevado al cuadrado, esto es igual, elevado al cuadrado, esto es igual, el primer término va al cuadrado, más el doble producto del primer, del primer dato por el segundo. En este caso, bueno, yo lo llamaría así, doble producto del segundo término por el primero. Pero realmente le dicen doble producto del primer término por el segundo. Está bien, no te altera el producto, pero si nos queremos ir en orden, sería doble producto del segundo término por el primero. Pero bueno, hay que respetar la regla. Más el segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado.
Con esta reglita nos vamos a basar para resolver los binomios que se nos presentan. Entonces tenemos x al cuadrado que es igual a otra x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. El primero vale 1 y el segundo vale 2. Sería 2 por 1, 2. Y por el 2 que tenemos acá sería 4. 4x más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Luego tenemos más el primer término al cuadrado más primer término, bueno, 2 veces el primer término por el segundo, que sería, ya estoy con el segundo binomio, sería 2 por 1, 2 por el 3 que tenemos acá, 6. Sería 6x más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Y bueno, aquí ya tenemos esta tendencia. Y pues vamos aquí a resolver este trinomio, bueno, esta terminología por términos semejantes. Tenemos aquí x al cuadrado. Este x al cuadrado con este x al cuadrado al otro lado va a pasar a restar. Pero bueno, primero vamos a resolver la operación de acá. Tenemos x al cuadrado más x al cuadrado que son 2x al cuadrado. Más 4x más 6x que son 10x. Y luego más 4 más 9, que son los últimos términos que restan, son 13. Y ahora sí, este término que tenemos de x al cuadrado va a pasar al otro lado. Entonces tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado más 10x más 13. ¿Y esto con qué va igualado? Se va a igualar con 0. Entonces como se iguala con 0, entonces vamos a tener ahora nuestro trinomio cuadrado. Sería x cuadrado más 10x más 13 igual a 0. Este x cuadrado salió de restar 2 menos 1. Con esto vamos a resolver nuestro problema. En este caso, ahora voy a poner otro color. Este me gusta más. Aquí, como podemos ver, si aplicamos factorización no se va a poder. Si aplicamos cualquier otro método no se va a poder. Pero en nuestro pequeño caso vamos a aplicar la famosa fórmula general. En nuestro caso tenemos nuestros coeficientes. Aquí vamos a poner aplicación de la fórmula general. Tenemos A, B y C. A en este caso viene siendo 1, es el término x cuadrada. B es el término lineal, vale 10. Y C es nuestro término independiente o término constante, que es 13. Si recordarán la fórmula del chicharronero, acá se las voy a poner. Viene siendo... ¡ay, jole! Ya me la quitaron de aquí. Es esta de acá. Que es x igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac entre 2a. Bueno, si se pueden dar una idea, una ecuación cuadrática da dos soluciones. Entonces vamos a obtener a x1 sustituyendo los valores en la fórmula que nos pusieron. Sería menos 10 más, en este caso, la raíz. Bueno, ahorita voy a poner la raíz de otra manera. Menos b al cuadrado menos 4 por 1 por 3. Bueno, por 13 elevado a la punto 5. Y todo esto dividido entre 2 por 1, que en este caso el 1 no lo pongo. Y tenemos que es 1.535. Este sería nuestro valor en el caso de... ¿cómo se llama? En el caso de x1. En el caso de x2 sería x2 sería menos 10 menos el 10 al cuadrado
menos 4 por 1, bueno, menos 4 por el 1 por el 13. Todo esto elevado a la punto 5. Elevar a la punto 5 quiere decir que estás utilizando una raíz. Es como decir raíz cuadrada. Y esto entre 2. Nos da menos 8. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que nos dé esta cantidad? Resulta ser que para estas dos soluciones tenemos que son x1 igual a 1.53 y x2 8.46. ¿Cómo saber qué término voy a ocupar? Bueno, solamente vamos a sustituir las x en el caso de los binomios que tenemos aquí. Sería, y aquí va una regla. Si la solución de los binomios x más 3 y x más 2 al final da un resultado negativo sustituyendo uno de los dos, ese valor no se toma. Para que me entiendan, vamos a hacer un ejemplo, x más 3. Vamos a sustituir aquí con x2. Sería este, menos 3, bueno, más 3. Si se dieron cuenta, dio negativo. Ahora x más 3 con x1. Con x1. Sería 1.53 más 3. 1.46. Y lo mismo ocurriría con x2. También la misma historia. En este caso, vamos a considerar el valor de x1. Ya como podemos ver, al momento de realizar la operación, el resultado es positivo. Bueno, entonces aquí vamos a considerar este valor junto con este. Y bueno, vamos a sustituir en el teorema de Pitágoras. Sustituyendo en el teorema de Pitágoras. Sería hipotenusa al cuadrado, CO al cuadrado, CA al cuadrado. CO es cateto opuesto, CA cateto adyacente. Así que en hipotenusa al cuadrado tenemos que es igual a x al cuadrado. Para este caso tomamos el x1 y este va a ser elevado al cuadrado. 2.35, cateto opuesto al cuadrado, que es el valor de x más 3, y esto va elevado al cuadrado. 2.14, y aquí sería en el cateto opuesto, no, cateto opuesto, ay, qué menso. Bueno, en cateto adyacente es este más 3 al cuadrado, y en el otro serían más 2, ya que es el valor del cateto opuesto. Bueno, hasta aquí ya tenemos nuestras soluciones de hipotenusa al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado. Para saber que todo esto se cumple, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a calcular la hipotenusa tomando en cuenta estos dos valores. Entonces, siguiendo la fórmula de aquí, tenemos que la hipotenusa es este valor más este valor, pero todo esto elevado a la punto 5 o obteniendo su raíz cuadrada. Y tenemos que es 1.535. Mismo valor, bueno, mismo valor es positivo. ¿Pero por qué razón es positivo? Acuérdense que cuando nosotros tenemos un valor negativo, al elevarse al cuadrado se convierte en positivo. Entonces digamos que en este caso la hipotenusa es igual a la raíz de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Pero como son dos soluciones, aquí vamos a colocar que es más menos raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. En este caso dio más, pero recordemos que también existe el mismo valor, pero en negativo, como se puede observar en x1. Bueno, ahora, hasta aquí terminaríamos con con el valor de x, calculando cateto opuesto, cateto adyacente, etcétera. Bueno, ahora sí que vamos a obtener el ángulo. Obtención de ángulo. Obtención de ángulo teta. En este caso es teta, la figura que tenemos acá.
Vamos a obtenerla con el valor de seno. Vamos a obtener con valor de seno el valor de teta. Entonces sería seno del ángulo, en este caso en vez de teta voy a utilizar A, es igual a al cateto opuesto entre la hipotenusa. Para despejar el ángulo tenemos que es A igual al seno inverso del cateto opuesto entre la hipotenusa. Generalmente se le llama seno inverso, pero aquí en este caso en Excel, en vez de llamarse seno a la menos 1, en Excel, seno a la menos 1 es igual al arcoseno de, bueno, de lo que queramos. En este caso es cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora sí que seno a la menos 1 de este valor es igual a este. Pero es lo mismo. Bueno. ¿Con qué valores vamos a calcular el valor del ángulo? Pues puede ser con este que obtuvimos. O puede ser con el valor de x1. Cualquier valor funciona. Pero para manejar todo de manera positiva, vamos a utilizar este valor que estoy marcando. Este también lo voy a marcar con verde. Entonces tenemos a A, que viene siendo, nos vamos a aquí arcsin, o bueno, en este caso Excel maneja aseno. Aseno no es arcsin, arcsin es otra nomenclatura, pero realmente la nomenclatura de Excel es aseno, que es igual a arcoseno, del cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto viene siendo, como está elevado al cuadrado, bueno, viene siendo este valor, pero elevado a la punto 5, ya que este valor recordarán que está elevado al cuadrado. Aquí es elevado a la punto 5 entre la hipotenusa. La hipotenusa la tenemos bien. Y nos da como resultado pues 30 grados. Pero ¿de verdad son los 30 grados? Vamos a ver. Aquí vamos a tener cateto opuesto, cateto adyacente. Aquí sería esta la punto 5. Punto 46. Y en el caso del cateto adyacente sería la punto 5, obteniéndole raíz cuadrada. Y en este caso podemos ver que tenemos un ángulo de punto 3, pero obteniéndolo con el seno. Si lo obtenemos con la tangente, que es obtención de teta con tangente. Aquí sabemos que la tangente de un ángulo A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para A sería, vamos a manejar la nomenclatura de Excel, sería A tan del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces tenemos que es A nada más, A tan del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y como podemos darnos cuenta, el mismo ángulo nos dio tanto en tangente como en seno. Entonces, hasta aquí terminaríamos nuestro problema. Ya obtuvimos seno, ya tuvimos todo lo demás. Y pues bueno, esto fue un pequeño breviario para teorema de Pitágoras con relación en álgebra y trigonometría. Espero y pueda aclararse sus dudas. Si no, no se preocupe. Pueden seguirme en YouTube como Iván Pérez. Seguirme en YouTube como Iván Pérez. O en Facebook también. Igual por el mismo nombre. Y hasta aquí terminaremos nuestra emisión. Ya la próxima semana subiré más problemas. Y pues bueno. De paso, ahora sí voy a dejar unas pequeñas cuestiones. Ahora sí voy a dejar un pequeño ejercicio para que vayan practicando. Este sí es de pura práctica. Este sí tiene que salir con pura práctica. En este caso, vámonos a la otra hoja. Esto de aquí se va a borrar.
con esto. Ahora, ¿qué pasaría si este ahora vale 5x? Acá tenemos ahora x al cuadrado más 5x más 6. Y este se mantiene como tal. Bueno, ahora con base a todos estos nuevos datos, van a calcular todo lo que hicimos. Calcular x y el ángulo θ. Esto utilizando la función tangente. Este problema que les estoy dejando lo van a tener que resolver ustedes. Bueno, no es obligatorio, sino que pueden resolverlo al paso que ustedes llevan. ¿Sale? Pero es para que vayan practicando, ¿va? Nos vemos hasta otra emisión. Ahora sí que, hasta luego. Cualquier duda, pueden aclarármela, pueden decírmela y yo con mucho gusto se las aclaro. Hasta luego.